Mi nombre es Carlos Manso, soy originario de México, de la región del Istmo de Tehuantepec, de una pequeña comunidad que se llama Unión Hidalgo, Oaxaca. Hablamos del etos comunal porque nos parece importante reflexionar qué es lo que en esencia está motivando la participación política de los pueblos indígenas. Pensamos que es ese ímpetu que se traduce en las acciones colectivas, en la posibilidad de organización, de sacar colectivamente los trabajos organizadamente, como se ha hecho tradicionalmente en las comunidades indígenas. Entonces hablamos de etos comunal como una forma espiritual de motivación para la acción que de por sí ha existido durante siglos en nuestros pueblos y comunidades indígenas, y pensamos que este conjunto de emociones, de espiritualidades que motivan la acción y la organización están presentes en los pueblos y en las comunidades indígenas de hoy, tanto en el medio rural como en el medio urbano, ¿no? Tanto en los movimientos de lucha más radicales como podrían ser los movimientos armados en América Latina y los movimientos revolucionarios, como en los medios pacíficos también, los medios artísticos, el arte, la acción colectiva, motivada por ese ímpetu, por esa capacidad de acción colectiva, es lo que llamamos el etos comunal. Y bueno, la comunalidad se explica en ese sentido por la fortaleza que hay en los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes en la defensa de la tierra, en la defensa del territorio, en la defensa de muchas prácticas culturales, por llamarlas de alguna manera, que están en sus fiestas, que están en sus asambleas, que están en todo lo que nos caracteriza como pueblos y comunidades indígenas. Y entonces estamos viendo en México, como en Argentina, como en Chile, fundamentalmente en Ecuador me parece también, tenemos una efervescencia de movilización social que de alguna manera está tomando como uno de sus ejes articuladores al movimiento indígena. Esas luchas por la reivindicación de los derechos a la educación pública de manera gratuita, la educación popular, son temas que se están discutiendo y donde se está participando, que no están agotados, por más que los estados ofrezcan prebendas materiales, aumentos salariales a los sindicatos de profesores o a otras entidades que están como actores en estas grandes movilizaciones. Pensamos que el pensamiento de la comunalidad, el etos comunal, de alguna u otra forma, no solo está representando una alternativa, sino que está ahí presente y está motivando la acción, una acción política transformadora. Entonces hay mucho que discutir, mucho que hacer para definir cuáles pueden ser los pasos siguientes en esas grandes movilizaciones. Y ahí pensamos que el pensamiento y la cosmovisión indígena, que se resume en ese etos comunal, pues tiene mucho que decir, tiene mucho que enseñar en nuestros distintos países, donde tenemos pueblos indígenas y pueblos afrodescendientes que están participando. Está permitiendo llegar a acuerdos y discusiones en esas asambleas, en esas grandes reuniones, es ese etos comunal, ¿no? Es muy distinto a los valores, a los juicios, a la orientación de la acción política en los partidos, porque ahí no hay ese etos. Ahí hay un etos individualista, un etos protagónico, un etos electorero, y eso se contrapone radicalmente a las formas asamblearias de nuestros pueblos. Otro lugar en donde también
también ha estado permanentemente en las fiestas, en las formas del disfrute comunal, de los excedentes, de la fiesta, de la música, de las danzas, de las comidas, de todo lo que es característico en estas fiestas de nuestros pueblos, pues también ahí está, lo que permite esa cooperación, esa reciprocidad, ese espíritu por compartir, es ese etos comunal. No, pues sería muy aventurado señalar que en el levantamiento zapatista está presente desde sus orígenes o en el mismo levantamiento de ese etos comunal. Yo creo que ahí es un proceso organizativo sui generis, que tiene un proceso histórico particular que se puede explicar y documentar en México a partir de luchas de movimientos de liberación nacional que tienen distintas repercusiones en distintas geografías del país, que vienen de distintos procesos organizativos, que tienen experiencias políticas que son tanto urbanas como rurales, que optan por la guerrilla, que optan por el contestalismo político, que optan por otras formas asociativas, que al momento de interactuar con las comunidades y los pueblos indígenas en el transcurso de los últimos 20 años, por ejemplo, sí repercuten y sí se permean de este etos y lo comparten con otros valores, con otras formas, con otras prácticas, con otras experiencias que no vienen solo de las comunidades indígenas, pero podríamos decir entonces que esa es la forma en que yo veo ese proceso y no me atrevería a afirmar categóricamente de que es ese ímpetu del etos comunal el que provoca la emergencia del movimiento armado en México, en este caso con el STLN, ¿no? Sino que es un proceso que se explica en otros términos. Cuando yo hablo de etos comunal, estoy hablando sobre todo de la cultura política, de la cultura en general y del proceso y de la historia de la cultura de nuestros pueblos, de lo que permite que ahí se exprese, se reproduzca, se mantenga y permanezca en la colectividad, la comunalidad. Y claro, no inalterable, no inafectable, también nos han pegado, se ha desestructurado muchas cosas social, políticamente, y no ha estado monolíticamente como algo sólido, sino que ha tenido sus propias afectaciones. Pero esa es una historia pues larga, ¿no? De cambios, de reafirmaciones, de avances, de retrocesos, de muertes, de dolor, de todo lo que hay en la vida de nuestros pueblos, que ahorita pues sí nos encontramos en un momento muy difícil de todos los pueblos indígenas de América Latina, porque algunos se encuentran subsumidos bajo la égida de los estados supuestamente progresistas o supuestamente estados que profesan un socialismo del siglo XXI, y que sin embargo estamos viendo que las expresiones, los valores y las formas de articulación política de los pueblos, por los pueblos mismos, en el ejercicio legítimo de su derecho a la autonomía, a veces incluso no están siendo respetados. Y digo a veces no están siendo respetados porque me refiero a que se violan y se violentan sus derechos para conceder a las grandes empresas transnacionales, mineras, petroleras o de la construcción, grandes extensiones de tierras, de aguas, de ríos de nuestros pueblos, ¿no? Entonces me parece que esa es una situación de las principales dificultades, de los principales obstáculos que se encuentra enfrentando ese etos comunal en contra de la no ética de los estados en relación a su comportamiento y su relación con nuestros pueblos indígenas. Bueno, solo diría dos cosas con relación a la coyuntura política. Una es que después de que desde el mes de mayo, después de más de 3 meses de movilización en el sur, centro, sureste del país con el paro magisterial, esto permeó a muchos otros sectores de la sociedad nacional, ¿no? Sobre todo en un primer círculo, digamos, estaría los comités de padres de familia y muchas organizaciones sociales que reconocieron, que respetaron y que incluso llegaron a establecer algún tipo de apoyo, de alianza, además del reconocimiento, con el movimiento magisterial en contra de las reformas estructurales, específicamente de las reformas educativas en el país, ¿no? Y a mí me parece que pues hábilmente el Estado
ha tratado de manipular a la opinión pública a través de sus medios masivos de comunicación. El Estado ha tratado de, en ese manipuleo de la opinión pública, también ha tratado de, pues, tratar de aislar el movimiento, tratar de evitar en lo posible las alianzas entre el movimiento magisterial y otros sectores movilizados en México. Y sin embargo, creo que ha sido trascendente, que ha dejado grandes experiencias, hay logros importantes, la reforma no está pasando, se va a debate a las cámaras, las evaluaciones a los docentes no se están llevando tal y como pretendía el régimen y los secretarios de educación hacerlo, sino que las resistencias ahí de alguna manera obligan a cambiar los parámetros desde ese punto de vista. Hay actitudes más propositivas por parte de los docentes y de los sindicatos del magisterio, y que en ese sentido me parece que se pueden abrir nuevos cauces de ese proceso. No es un proceso agotado. Si bien es cierto, los docentes han regresado a dar clases, han agotado la movilidad de la huelga, del paro, de labores, pero creo que es un proceso que no está del todo resuelto para mi gusto. Le faltan 2 o 3 capítulos más que esperamos que logren efectivamente revertir las reformas estructurales, ¿no? Y pues eso es con respecto al movimiento social, al movimiento magisterial y los pueblos indígenas. Pues ahí estamos, ¿no? Estamos con las empresas transnacionales encima, ¿no? Hay el elemento detonador ahorita de la expropiación y el despojo a nuestros pueblos son las concesiones mineras, ¿no? Porque son cientos de miles de hectáreas en más de 10 estados de la República, en donde hay concesiones, inmensas concesiones al capital transnacional, y no se están respetando ni reconociendo los derechos de pueblos y comunidades. Ha habido asesinatos, represión, un intento del Estado y de las empresas por imponer y continuar con estas políticas de despojo. Y ahí creo que también hay un capítulo inconcluso de la resistencia de los pueblos indígenas actualmente en México, que va a dar todavía para mucho también. Pues tenemos que acelerar un poquito más nuestros propios procesos de comunicación, de organización, de interacción con los pueblos de nuestras regiones, ya no digamos de la comunidad. Se supone que la comunidad en sí misma, pues con todos sus divisionismos que pueden haber ahí, debe de asumir, buscar la personalidad de cómo colectivizar las representaciones horizontalmente a nivel de nuestros pueblos, sean o no sean reconocidas por los estados, pero no nos importa que nos reconozcan los estados, nos importa avanzar en la organización y en la solución de nuestros problemas en terreno, con nosotros, de manera horizontal, y para eso necesitamos comunicarnos, necesitamos organizarnos. Y bueno, nosotros en México vamos a realizar ahora la 5ª sesión del Congreso Nacional Indígena, del 10 de octubre al 13 de octubre en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Quienes puedan asistir de los pueblos hermanos de otros países, pues están invitados, ahí los esperamos, pero de los pueblos de México estaremos ahí reunidos, pues una buena representación de pueblos y comunidades indígenas de más de 20 estados del país, de México. Y este es el 20 aniversario del Congreso Nacional Indígena, y es también la 5ª sesión del Congreso Nacional Indígena. Nuestra 4ª sesión fue hace 10 años, lo cual no quiere decir que no nos hayamos unido en asambleas y en reuniones regionales, sino que es una sesión de suma importancia porque ahí se resuelven posiciones políticas del movimiento indígena nacional que son trascendentes en ese esquema, ¿no? Como lo fue la adherencia del Congreso Nacional Indígena en México a la 6ª declaración, por ejemplo, de la Selva Lacandona, y desde entonces el movimiento indígena de los pueblos indígenas de México en esa parte camina junto con el ejército zapatista, ¿no? Posiciones en ese sentido.